Ecuación diferencial homogénea de Cauchy-Euler. Una ecuación diferencial homogénea de Cauchy-Euler se caracteriza porque el coeficiente de la enésima derivada de y es una constante a su n por la potencia de x a la n. El coeficiente de la derivada n-1 de y es una constante a su n-1 por la potencia de x a la n-1. El coeficiente de la segunda derivada de y es una constante a sub 2 por la potencia de x cuadrado. El coeficiente de la primera derivada de y es una constante a sub 1 por la potencia x a la 1. Y el coeficiente de y es una constante a sub 0, igual a 0. Es decir, la potencia de x es idéntica a la derivada de y en cada uno de los términos. Por ejemplo, la siguiente es una ecuación diferencial homogénea de Cauchy-Euler. 2x3y' menos 4x2y2' más 3xy' más 6y igual a 0. Una ecuación diferencial de Cauchy-Euler tiene coeficientes variables. En general, encontrar soluciones explícitas para una ecuación diferencial de coeficientes variables no es sencillo, pero debido a la forma particular de las ecuaciones de Cauchy-Euler, sus soluciones son, en principio, funciones potencias y igual a x a la m, donde m es una raíz de la ecuación característica de la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Qué es la ecuación característica y cómo se obtiene? Bueno, la ecuación característica es una ecuación polinómica asociada con la ecuación diferencial homogénea de Cauchy-Euler. En el siguiente ejemplo, vamos a ver cómo se obtiene la ecuación característica para una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Acá observamos una ecuación diferencial homogénea de Cauchy-Euler de orden 2 porque la derivada más alta es la segunda derivada. Como ya dijimos, las soluciones para este tipo de ecuaciones son en principio funciones potencias y igual a x a la m, donde vamos a determinar los valores de m. La derivada de y igual a x a la m es y' igual, por la regla de la potencia, bajamos el m a multiplicar, le restamos 1 al exponente y queda x a la m menos 1. La segunda derivada sería derivar aquí de nuevo mx a la m menos 1. La derivada de la potencia x a la m menos 1, por la regla de la potencia, bajamos el exponente m menos 1 a multiplicar y le restamos 1 al exponente. Por tanto, nos queda m por m menos 1 por x a la m menos 2. Sustituyamos entonces y y sus derivadas en la ecuación diferencial. Vamos a obtener entonces x cuadrado por y2'. Y2' es m por m menos 1 por x a la m menos 2. M por m menos 1 por x a la m menos 2. Más 5x por y'. Y' es mx a la m menos 1. Menos 5y. Y es x a la m. Igual a 0. En este primer término nos va a quedar m por m menos 1. Y observemos que x cuadrado por x a la m menos 2 es un producto con la misma base x. Por tanto, se suman los exponentes. 2 más m menos 2 da m. Entonces nos va a quedar x a la m. Más, acá en este segundo término tenemos 5m y x a la 1 por x a la m menos 1. De nuevo es un producto con la misma base x. Se suman los exponentes. 1 más m menos 1 da m. Nos va a quedar entonces ahí también x a la m. Menos este tercer término que es 5 x a la m igual a 0. Tenemos entonces factor común en todos los términos x a la m. Sacando ese factor común x a la m, nos va a quedar x a la m que multiplica en el primer término a m por m menos 1. En el segundo término a 5m. Y en el último término a menos 5. Igual a 0.
Suponiendo de que x es diferente de 0, este x a la m lo podemos pasar al lado derecho a dividir al 0. Y obtenemos entonces m por m menos 1 más 5m menos 5 igual a 0 sobre x a la m, es decir, igual a 0. Suponiendo pues que x es diferente de 0. M por m menos 1 más 5m menos 5 igual a 0. Esta es entonces la ecuación característica de la ecuación diferencial. Es una ecuación polinómica donde queremos encontrar los valores de m que satisfacen esa ecuación. Aquí apliquemos propiedad distributiva y nos va a quedar m por m, m cuadrado, m por menos 1, menos m, más 5m menos 5, igual a 0. M cuadrado, menos m más 5m, término semejante, nos quedan 4m positivos. Para este ejemplo en particular, esta es una ecuación cuadrática que la vamos a factorizar por ensayo y error. Dos números que multiplicados del menos 5 y sumados den 4 son ellos 5 y menos 1. Igualamos cada uno de los factores a 0 para obtener las raíces de este polinomio. El factor m más 5 es igual a 0, sí. M es igual, pasando este 5 que está positivo, pasando lo negativo al lado derecho, nos queda m igual a menos 5. Como el factor m más 5 no está repetido en la factorización, decimos que esta es una raíz simple o de multiplicidad 1. Igualando el factor m menos 1 a 0, obtenemos, pasando el menos 1, pasando lo positivo al lado derecho, obtenemos que m es igual a 1. También esta es una raíz simple. Las soluciones de la ecuación diferencial son entonces, digamos, y1 igual a x a la m con m igual a menos 5, es decir, x a la menos 5. Y la otra solución es y2 igual a x a la m con m igual a 1, es decir, x a la 1, o simplemente x. La solución general de la ecuación diferencial es la combinación lineal con constantes arbitrarias de esas dos soluciones, es decir, y de x igual a una constante c1 por x a la menos 5 más una constante c2 por x a la 1 por x. La ecuación característica de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler se puede obtener de forma inmediata sin hacer todo el proceso que hicimos en el ejemplo anterior. Acá observamos una ecuación de Cauchy-Euler homogénea de orden 3. Y su ecuación característica la obtenemos de forma inmediata de la siguiente manera. En el primer término nos va a quedar 4. Aquí donde aparece x3y3' en la ecuación característica va a quedar m por m menos 1 por m menos 2 más 3, donde aparece el término x2y2' va a quedar m por m menos 1 menos 6, este menos 6, donde aparece el término x a la 1 por y' en la ecuación característica va a quedar m. Y donde aparece una constante por y en la ecuación característica va a quedar esa constante igual a 0. Dependiendo del tipo de raíces de la ecuación característica se tienen los siguientes tres casos. El primer caso nos dice que por cada raíz real m simple, es decir, de multiplicidad 1, hay una solución de la ecuación diferencial de la forma x elevado a esa raíz m. El segundo caso afirma que por cada raíz real m de multiplicidad k, es decir, repetida k veces, hay k soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial de la forma siguiente. Una solución es x elevado a esa raíz m, la siguiente solución es x a la m logaritmo natural de x, la siguiente es x a la m logaritmo natural de x al cuadrado, así hasta llegar a x a la m logaritmo natural de x a la k menos 1. El tercer caso está relacionado con las raíces complejas. Las raíces complejas
para un polinomio de coeficientes reales siempre vienen por parejas que se denominan parejas conjugadas, que son de la forma alfa más o menos beta i, donde alfa es la parte real del número complejo y beta es la parte imaginaria. Si esas raíces no están repetidas, es decir, si son de multiplicidad 1, asociado con ellas hay un par de soluciones que son de la forma x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x y x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x.